Entonces todo tiene un proceso. El liderazgo tiene que ver con un llamado. Estoy acá. Amén, Marta. Bueno, no me voy a distraer leyendo comentarios para poder no salirme del tema, ¿listo? Ustedes pueden seguir comentando porque terminando el live a veces pues yo me meto y puedo mirar los comentarios, las oraciones que pidieron, todo. Ahora, ¿alguien sabe qué es un apóstol? Si pueden escribirlo en los comentarios sería excelente. ¿Qué es un apóstol? Almario, Dios te bendiga, mi amado. ¿Qué es un apóstol? El término apóstol deriva del griego apostelos, que significa enviado, mensajero. Amén. Kilian Lozano, eso, tú sabes. Me parece excelente cuando la iglesia está preparada, cuando la iglesia conoce. Entonces, un apóstol es un enviado, es un mensajero. En primer lugar, en un sentido amplio donde se refiere a un cargo específico. Quiero que presten atención. Sino más bien un mensajero como son los casos siguientes. Vamos a ir a la Biblia. Filipenses 2:25. En Filipenses 2:25, gloria a Dios, habla de un hombre llamado Epafrodito. En Filipenses 2:25 dice, pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es un apóstol y servidor para mis necesidades. En Filipenses 2:25, interlineal griego. En el interlineal griego, en el original griego de donde se sacaron los escritos que ahora estamos leyendo, dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. La palabra mensajero en el griego significa emisario. En el diccionario Strong significa apóstol. Número 652 del diccionario. Significa apóstol, pero allí a él no se le puso, en la Biblia nuestra no aparece apóstol, aparece mensajero, pero en el original aparece apóstol, un delegado, un comisionado, un mensajero. ¿Cuántos dicen amén? En 2 Corintios capítulo 8:23, en cuanto a Tito, mira lo que dice. Es mi compañero y colaborador entre ustedes. En cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros. Pero en el griego original no aparece mensajero como tal, sino que aparece apóstol o apostelos. En el caso de Jesús, cuando dice en Juan 13:16, dice, en verdad les digo que un siervo no es mayor que su Señor, ni un apóstol es mayor que el que lo envió. Pero la palabra ahí en la Biblia nuestra dice mensajero o un enviado. En segundo lugar, en primer lugar vimos que hay personas que les nombran apóstoles, pero no pertenecen a los 12 apóstoles de Jesús. Dios les bendiga a todos los que se están conectando. No les puedo responder porque estoy dando en estudio, pero les estoy saludando, gloria a Dios, a cada una y a cada uno. Entonces, vamos a diferenciar, porque aquí están nombrando apóstol a personas que no estuvieron con Jesús. Tenemos que entender y que Dios nos dé su guianza para entender
lo que Dios nos quiere enseñar. Amén. En segundo lugar, un sentido más específico, la palabra apóstol fue usada en el Nuevo Testamento. Fue usada en el Nuevo Testamento para referirse a un oficio especial de apóstol, un oficio, un llamado especial, un oficio. ¿Apóstoles de quién? De Jesucristo. Los apóstoles fueron llamados, comisionados directamente por Cristo y hablaron con su autoridad. El Señor Jesús llamó a 12 apóstoles. Cuando Judas partió, escogieron a Matías, pero después aparece el apóstol Pablo, dice que tuvo un encuentro con Jesús y él dice, yo soy el último de los apóstoles. Los apóstoles de Cristo Jesús habían sido predestinados, llamados por el Señor, con una unción especial, amados. Si estamos entendiendo, quiero que me escriban amén. Los apóstoles de Jesús, que fueron los 13 apóstoles, incluyendo a Pablo, gloria a Dios, tuvieron una unción, un llamado específico y especial. Ellos tuvieron la autoridad porque vivieron con Jesús, tuvieron un encuentro con Jesús, caminaron con Jesús. Aún el apóstol Pablo dijo, el evangelio que recibí no lo recibí de hombre, sino que el mismo Jesús me ha enseñado. Yo he visto a Jesús, he estado con Jesucristo. Amén. En este mismo sentido, sobre los apóstoles, ellos tuvieron una clase única de autoridad, de hablar y escribir palabras que fueron palabras de Dios en un sentido absoluto. No creerlas o desobedecerlas era no creer o desobedecer a Dios, porque se supone que ellos habían recibido esa revelación directamente de Jesús. Los apóstoles, por consiguiente, tuvieron la autoridad para escribir palabras que llegaron a ser palabras de las Escrituras. Este hecho en sí mismo debe sugerirnos que había algo singular en cuanto al oficio de apóstol y que no deberíamos esperar que continúe hoy de la misma manera que estuvo en aquel tiempo con los discípulos de Jesús. Porque nadie puede hoy añadir palabras a la Biblia y esperar que se les sea considerado como inspiradas por Dios. Por ejemplo, si un hombre aparece hoy y te dice a ti, Carlos David, o nos dice a nosotros, Dios me habló y me muestra esta revelación. Podemos decir, bueno, Dios te habló, pero no puede ser parte del canon bíblico. No puede ser añadido a la Biblia. No puede ser añadido porque el canon bíblico ya fue escrito durante más de 1500 años por más de 40 autores. Y ya lo que escrito está. Allí el último de los apóstoles, llamado el apóstol Juan, fue el que escribió el Apocalipsis. Y ahí él termina diciendo amén. Que significa así fue, así es. Gloria a Dios, Apocalipsis. Termina el apóstol Juan, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Hasta ahí llega el canon bíblico. Hasta ahí llega toda la escritura inspirada por Dios. Hasta ahí llega lo que el último apóstol, Juan, que vivió en la tierra, escribió. Amén. Yo quiero que entendamos. Los apóstoles en el Nuevo Testamento son el equivalente de lo que fueron los profetas en el Antiguo Testamento, a lo concerniente a su autoridad de parte de Dios para la escritura del canon o la palabra inspirada.
Los apóstoles tenían una labor muy importante. Gloria a Dios. Los apóstoles tenían una labor muy, pero muy importante en la vida de la iglesia primitiva. ¿Qué requisitos se necesitaban para ser apóstol? En Hechos capítulo 1, verso 15 al 26, allí hablan de cuando escogieron a Matías para unirse a los 12, porque ya Judas no era parte de los 12 porque ya no estaba aquí en la tierra. Al estudiar este texto nos damos cuenta de que lo primero era que el apóstol que iba a ser elegido debió haber sido un discípulo de Jesús durante su ministerio terrenal. El apóstol tenía que ser un discípulo ¿de quién? De Jesús en la tierra, haberlo conocido, haber estado en el ministerio terrenal. Si tú lees en Hechos capítulo 1, verso 15 al 26, vas a darte cuenta de los requisitos del apóstol. Lo segundo, haber sido un testigo ocular, haber visto a Jesús después de la resurrección. Ese es el segundo punto, haber visto a Jesús resucitado después de haber salido de la tumba, gloria a Dios. Y lo tercero, haber sido llamado y comisionado directamente por Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Directamente por Jesucristo debió haber sido llamado. En el versículo 23 al 24, Jesús mismo es el que comisiona. Jesús mismo es el que delega, el que dice, tú eres apóstol, tú eres así, tú eres... Es Jesús mismo. Amén. Lo que está en la Biblia, la Escritura está inspirada para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos a toda la verdad. Lo que está fuera de la Biblia, así lo diga un hombre, no es de Dios. Amén. Entonces lo primero es haber sido un discípulo de Jesús durante su ministerio terrenal. En el verso 21 al 22, recordemos que los 12 no fueron los únicos discípulos que tuvo nuestro Señor Jesús. Jesús tuvo muchos discípulos. ¿Cuántos saben que Jesucristo tuvo muchos discípulos? Pero solo había escogido a 12, a los cuales llamó apóstoles, que los capacitó, los entrenó para hacer algo aquí en la tierra. Aleluya. En Lucas capítulo 6, verso 13, dice que cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. ¿A cuántos discípulos escogió Jesús? A 12. A los que también dio el nombre de apóstoles o mensajeros. Recordemos que la palabra apóstol significa emisario. En el griego significa mensajero. Significa un delegado, un embajador. Amén. En Marcos capítulo 3, verso 13 al 14, dice la Biblia: después Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él. Designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Gloria a Dios. El tiempo que Jesús pasó con los 12 en la tierra puede considerarse como un periodo de entrenamiento, donde Dios les capacitó, donde Dios les entrenó, donde el Señor les enseñó. Amén. Estamos hablando de los 12 discípulos que escogió Jesús. Entonces, lo primero que vimos fue que el apóstol, el primer requisito era haber sido un discípulo ¿de quién? De Jesús. Haber estado con Jesús. Gloria a Dios. El segundo requisito del apóstol para llamarse apóstol era haber sido un testigo ocular de su resurrección, que hubiera visto a Jesús resucitado. Aleluya. En el verso 22 de Hechos, capítulo 1, puedes ver ahí los requisitos del apóstol.
El sustituto de Judas, además de ser un discípulo que estuvo con Cristo desde el principio, requería haber experimentado ver también a quién, a Jesús resucitado, a Jesús resucitado. Pedro lo dice allí, dentro de los requisitos para ser apóstol. Vamos a leer Lucas capítulo 1 del 1 al 3, dice: en el primer relato o escrito, oh Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo él había dado instrucciones. ¿A quién le dio instrucciones? A los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo, con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con ¿qué? Con el reino de Dios. Jesús le reveló a sus 12 apóstoles los misterios de ¿qué? Del reino. A ellos, ¿por qué a ellos y por qué no a todos? Por eso encontramos en Hechos de los Apóstoles capítulo 4, versículo 33, dice: con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y había abundante gracia sobre todos ellos. Les voy a hacer una pregunta. Si tú hubieses estado, tu varón o tu mujer, en la época del siglo I, cuando Jesús resucitó, y tú viste cuando Él fue crucificado y entregó su espíritu al Padre, y cuando lo metieron al sepulcro, y estuviste allí y viste que durante 3 días fue sepultado, pero de repente ves que Jesús se aparece resucitado con un cuerpo de gloria, y se te aparece a ti, ¿qué sentirías? Kishi, ¿qué sentirías? ¿Con qué convencimiento predicarías la palabra? ¿Con qué poder predicarías la palabra? Si ves que Jesús viene una nube y lo lleva al cielo, y 2 varones, 2 ángeles, se paran alrededor, al lado tuyo y te dicen: ese Jesús que tú estás viendo subir a las nubes al cielo, así mismo va a volver. Y tú ves, cierto que tú vas a cargar un poder, un convencimiento que nada ni nadie va a poder evitar y quitártelo de tu corazón. Y si Jesús dijo: vayan, liberen, resuciten, hagan milagros, tú vas a tener un poder dentro de ti más fuerte porque tú viste que Jesús subió en las nubes, que resucitó. Eso pasó con los apóstoles. Eso pasó con los discípulos. Ellos daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Dice que había abundante gracia sobre ellos, porque ellos palparon toda esa gloria de Dios. Tercero, haber sido llamado y comisionado por Cristo directamente. Un apóstol no puede decir que es apóstol si él no tuvo estos 3 requisitos. Presta atención. O sea, un apóstol de Jesús. Lo primero, haber sido un discípulo que vivió en el ministerio con Jesús, que aprendió de Jesús. Segundo, haber sido un testigo ocular de su resurrección. Y tercero, haber sido llamado y comisionado directamente por Cristo, que Jesús se le hubiera aparecido y lo hubiera entrenado, lo hubiera direccionado directamente Jesús. Esos son los 3 requisitos de los apóstoles que Jesús escogió, sus 12, sus 13 apóstoles. Bueno, gloria a Dios. Estoy contando con el apóstol Pablo. En primer lugar, y al escoger al otro apóstol para que reemplazara a Judas, no tomaron la responsabilidad sobre sí mismos, sino que oraron a Dios y pidieron que el Cristo ascendido hiciera el nombramiento
Y dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muéstranos cuál de estos dos has escogido para ocupar ese ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse a un lugar que le correspondía. En segundo lugar, aunque el término apóstol no es muy frecuente en los evangelios, se les llama apóstoles a los 12 en el contexto en que Jesús mismo los comisionó, enviándolos a predicar en su nombre. Aunque tú encuentras en la Biblia, después del apóstol Pablo, la palabra apóstol o apóstoles a otros hombres fuera de los 12, estamos hablando desde el contexto que Jesús mismo los comisionó y los entrenó para llevar su palabra. Amén. En Mateo capítulo 10, versículo 1, dice, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder. Jesús, ¿qué le dio a los 12 discípulos? Les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsar y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son, y ahí empiezan a nombrar los 12 nombres de los apóstoles. En tercer lugar, Jesús comisiona a sus apóstoles en un sentido especial para ser sus testigos. En Hechos, capítulo 1, verso 8, dice, pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Estamos hablando de los 12 apóstoles. Amén. No está el apóstol Pablo ahí, todavía no está. El apóstol Pablo más adelante, él afirma reunir los requisitos para entrar en el gobierno, en la autoridad de los apóstoles como Pedro, como Juan, que estuvieron con Jesús. En cuanto al primer requisito, ser un discípulo de Jesús durante su ministerio terrenal, Pablo no estuvo con Jesús, pero sí afirma que fue enseñado directamente por Cristo. En Gálatas, capítulo 1, verso 11, vas a entender ahí que dice Pablo. Pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues no lo recibí de hombre, ni me fue enseñado por hombre, sino que lo recibí por medio de una revelación que me dio Jesucristo. Gálatas capítulo 1, verso 15, dice, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. Dijo Pablo, no consulté enseguida con carne ni con sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Es decir, que el apóstol Pablo fue instruido directamente por Jesucristo. El segundo requisito, ser testigo de la resurrección. El apóstol Pablo confirma que sí es testigo de la resurrección de nuestro Señor. En Hechos, capítulo 26, verso 15 al 18. Al defender su apostolado, el apóstol Pablo dice en Primera de Corintios también, verso 9 al 1. ¿No soy libre? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? ¿No son ustedes mi obra en el Señor? Al mencionar a quienes Cristo se les apareció luego de la resurrección en 1 Corintios 15:7. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, dijo Pablo, y al último de todos, como a un nacido fuera de tiempo, un abortivo, dice ahí, se me apareció también a mí, dijo el apóstol Pablo, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado ¿qué? Apóstol. Entonces, si alguien vivió esto, fue un apóstol. Aleluya. Cristo mismo tuvo que nombrarlo. En Hechos capítulo 26,
Hechos 26:15, Primera de Corintios capítulo 9, verso 1, y en Romanos capítulo 1, verso 1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. En Gálatas 1:1, Yuri. Gálatas 1:1 dice: a Pablo apóstol, no de parte de hombres ni de mediante hombre alguno. Te voy a hacer una pregunta. A ti mujer, a ti varón que me estás escuchando. Si alguien llega y ora por mí y me dice: Jonathan, tú eres un apóstol de Dios, ¿yo puedo recibir ese nombramiento por un hombre? Quiero que me contesten ahí en el chat. Ok. Acabamos de ver los requisitos. Que para ser un apóstol se necesita haber pasado con Jesús, conocer a Jesús y que Cristo se le haya presentado y lo haya preparado a usted directamente Él. Solamente Cristo Jesús puede dar ese llamado de apóstol. Estamos viendo lo que el apóstol Pablo dijo: yo no recibí mi llamado de hombre. El llamado que recibí me lo dio el mismo Jesús. Por eso dice Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, no de parte de hombre ni mediante hombre alguno, sino por Jesucristo y de Dios el Padre, que le resucitó de los muertos. En Primera de Timoteo 1:1, Primera de Timoteo 1:1 dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Primera de Timoteo 2:7 dice: y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo y no miento, como maestro de los gentiles en fe y en verdad. Segunda de Timoteo 1:11. Para este evangelio yo fui constituido predicador y apóstol y maestro. Ante todo lo expuesto, somos de opinión que ninguna persona en la actualidad puede cumplir con los requisitos bíblicos para osar ser llamado apóstol como fueron los apóstoles de Jesús. En la actualidad nadie puede decir soy un apóstol como lo fueron los apóstoles de Jesús, desde el sentido específico que la Biblia usa el término para un liderazgo apostólico en la tierra. Ahora, ningún hombre puede decir soy un apóstol de Jesús como lo fueron los apóstoles de la antigüedad del siglo I y eso. Amén. Pero en la Biblia encontramos otras personas llamadas apóstoles, pero no desde el punto específico de los apóstoles de Jesús. A Bernabé se le llamó apóstol junto con Pablo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, verso 14. A Bernabé se le llama apóstol junto con Pablo en Hechos de los Apóstoles. Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando. Allí dice que eran los apóstoles. A Santiago o a Jacobo se le llama apóstol también en Gálatas 1:19. Dice, pero no vi a ninguno de otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor Jesús. También se le llama apóstol, pero él no era del llamado de Jesús. Quiero que entendamos y que Dios nos dé entendimiento. Estos textos y otros más pueden ser entendidos en el sentido amplio del uso del término como misionero, mensajero, comisionado o enviado para predicar. Ahora te voy a decir algo. Efesios 4:11. Vayan a Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice, él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, etc. Pero si hacemos un examen cuidadoso, notarán que este texto no aborda el tema de la vigencia ni de la necesidad del oficio apostólico para hoy.
Les voy a explicar por qué. Presten atención. El enfoque es más bien que Dios ha provisto dones y que esos dones sirven para capacitar a la iglesia para la obra del ministerio. ¿Por qué el Señor escogió 12 apóstoles? Jesús es la roca. Jesucristo es la roca, pero el apóstol Pablo dijo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Ellos pusieron las bases sobre la roca, el fundamento, que es el fundamento de los apóstoles y los profetas. El apóstol Pablo puso los cimientos, los fundamentos. Y nadie puede poner otro fundamento del cual ya está escrito. Nadie puede poner otro fundamento del que ya está escrito, amados. Ahora, por eso dice en Gálatas, si alguien viene con una doctrina, si alguien viene a predicarles, a mostrarle un evangelio diferente y contrario a lo que nosotros los apóstoles pusimos, todo el que venga con una enseñanza, todo el que venga con una doctrina fuera de la Biblia está bajo maldición. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cualquiera dice ser apóstol. Cualquiera dice yo soy apóstol. El apóstol Pablo y los apóstoles Pedro, Judas, etcétera, dejaron los cimientos de la doctrina y de la fe apostólica. Nadie puede añadir, nadie puede quitar, nadie puede poner más. Lo que está escrito, está escrito. Ahora, ¿por qué los de ahora dicen yo soy apóstol de Dios y no resucitan ni un muerto? ¿Por qué los de ahora dicen yo soy apóstol de Dios y no son usados como los apóstoles de Jesús? Aunque vemos que muchos hombres después de Pablo fueron llamados apóstoles, la palabra en sí significa misionero. La palabra apóstol en esta época se refiere a misionero, porque la palabra apóstol ahora es un misionero, un delegado, un mensajero, aleluya. El que lleva la palabra, el que abre obras. Pero el que dice yo soy apóstol porque yo soy más que el profeta, porque yo soy más que el pastor, porque yo soy más que el maestro, está equivocado. Porque al mismo Pablo dijo, yo soy siervo. Yo soy siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol. No por mi voluntad. Ninguna persona puede decirle a otra persona, usted es apóstol. No. En este tiempo, Dios da dones, Dios da ministerios, Dios da llamados, pero ningún hombre tiene la habilidad de ponerle un título o un llamado a alguien, sino solo Dios. Por eso dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. El árbol de naranja se conoce porque da fruto de naranja. Amén. Entonces, ¿cuántos hemos ido a congregaciones, iglesias, donde dicen el apóstol o ahora esta mujer se llama la apóstol? ¿Por qué no se ponen más bien el nombre misionera o misionero o mensajero o mensajero de Dios? ¿Por qué se ponen el nombre apóstol? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué oculto hay en el corazón de ellos? Amados, tenemos que ir a la Biblia. Tenemos que ir a la Biblia. ¿Cierto que sí, Brendy? No a cualquier persona podemos decirle lo que ellos quieren oír. Por sus frutos se conoce el árbol, amados. Nosotros somos simplemente hijos de Dios, servidores de Cristo, aleluya. Servidores de Cristo.
Estoy hablando específicamente del ministerio apostólico, de la vocación apostólica. No estoy hablando de profetas, pastores, evangelistas, maestros, no. Estoy hablando que hay muchas personas que dicen que son apóstoles, que hay muchas mujeres que ahora se llaman apóstol, pero no saben lo que son, lo que dicen, no lo saben, porque lastimosamente las malas traducciones, los malos entendimientos han llevado a que muchas personas idolatren a los hombres. Llegó el apóstol, llegó la apóstol. No, amados. El que cree hacer algo no es nada, amados. El que cree ser grande, hágase pequeño. No vinimos para ser servidos, vinimos para servir. A los apóstoles Dios los escogió a ellos, únicamente a ellos, para establecer las bases del cristianismo, de la fe. Por eso siempre nosotros vemos, y yo me voy siempre al original, al hebreo, al griego, porque lastimosamente sí, la Biblia no tiene errores. Los errores a veces son las malas traducciones. Lo que quiero decirles es esto, amados. Ha salido mucho orgullo ministerial. Y muchos quieren ser llamados apóstoles, pero no siervos. Muchos quieren tener títulos, respetos, honores, que les rindan culto, que les limpien los zapatos, que les llamen, Él es mi Padre, mi apóstol. Pero quiero darte un entendimiento más profundo. Cuando tú veas a alguien que le llaman apóstol o que se puso apóstol, no lo mires como el apóstol Pablo, no los mires como el apóstol Pedro, no los mires así. Simplemente míralos como mensajeros de Dios, como siervos de Cristo, que como no entienden la palabra, piensan que porque se dicen ser apóstoles, ya son como los apóstoles del Cordero. Amén. Entonces debemos entender, amados, porque la Biblia dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Pero cuando habla ahí se refiere a los apóstoles de Jesús y a los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, los apóstoles se basaron con todos los profetas y dejaron los cimientos, las bases del cristianismo. Ahora, si un hombre de Dios viene con una nueva revelación, añadirle a la Biblia, no aceptes eso porque no es de Dios. Todo lo que nosotros recibimos tiene que ir acorde a la Biblia. Porque si no vamos a correr Apocalipsis y vamos a meter el libro de tal apóstol. Vamos a meter la revelación de tal apóstol. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos creen que en esta época existen apóstoles como el apóstol Pablo, como Pedro, como los hombres que vieron a Jesús, como los 12 apóstoles del Cordero? Ustedes no pueden comer entero. Siempre que escuchen un predicador, me escuchen a mí, vayan a la Biblia. Entonces yo quiero que entiendan, miren, si llega un ángel del cielo y les anuncia un evangelio diferente, ¿ustedes van a creerlo? Hay muchas confusiones. Toda la escritura es inspirada por Dios. Desde Génesis a Apocalipsis, todo el canon bíblico concuerda. Todo concuerda. Ya están las bases. Cuando tú tienes una casa donde ya están las bases, ya está la cimentación, ya no hay nada más que hacer. Esa es la fe. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Pero la Biblia dice que Jesús se le presentó a más de 500 personas cuando resucitó. Pero solamente comisionó a 12. Y después tomó al apóstol Pablo, se le presentó y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Amén. ¿A cuánto les da nervios todos estos temas? Porque ahora hay mucho ministerio apostólico. Somos una iglesia apostólica y profética porque estamos cimentados en la palabra.
¿sí? Bajo las bases de los apóstoles y los profetas, siendo Jesucristo la piedra, la principal piedra. Pero nosotros tenemos un llamado diferente y es anunciar lo que está en la Biblia, predicar lo que ya está en la Biblia. Ahora les hago una pregunta. Si ya están las bases del evangelio, del cristianismo, de la fe, ¿se pueden poner otros cimientos si ya está Cristo, que es la roca? A mí me ha aterrado mucho que ahora han salido mujeres diciendo soy el apóstol. Y no las critico. Lo que pasa es que desconocen la Biblia, desconocen la palabra. Hay personas que no, ni siquiera tienen 5 personas que los siguen y ya se llaman apóstoles. No han ganado almas, no han resucitado muertos, no han liberado personas y ya se llaman apóstoles. Recuerden que la palabra apóstol significa enviado. Entonces todos nos llamaríamos apóstoles. Todos nos llamaríamos apóstoles. Los que vamos a predicar el evangelio, todos seríamos apóstoles. Porque la palabra apóstol significa enviado, mensajero. Ahora, ¿qué vas a hacer tú? Tienes que tener el convencimiento. Mira, no puedes leer la Biblia rápido y perderte los tesoros escondidos. El Espíritu Santo ahora mora en el creyente y Él es el grande. Él es el que nos lleva. Él es el que nos guía. La misión de los apóstoles fue establecer la doctrina, la enseñanza, los cimientos de la iglesia. Pero eso, lo que el Señor dijo, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y me serán testigos, serán mis enviados. Ahora corresponde a toda la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Por eso yo escudriño la escritura y voy al griego, de donde fue tomado el inglés o el español. Voy, investigo las palabras. ¿Qué quiere decir? Voy al hebreo. ¿Qué quiere decir? Voy a los textos más antiguos que existen para mirar si lo que estoy leyendo es la realidad. Porque a veces se leen los textos, pero fuera de un contexto se forma un pretexto y se forma una doctrina, amados. Entonces, si no conocemos la verdad, no es que uno sepa mucho, es que la gente no sabe poco. Debemos escudriñar, debemos investigar, debemos avanzar. A mí me da temor y me da de todo cuando escucho que la mujer, la apóstol. Y no estoy criticando, simplemente que nomás, ¿por qué tiene que ponerse el apóstol? Y yo me pregunto, porque yo soy un hombre muy analítico.